Hasta la semana pasada hablábamos de la importancia de acercarnos a nuestros usuarios y cómo ese proceso puede ayudarnos de diferentes maneras, ¿no? Por un lado, claro, empatizar es importantísimo. La relación que podemos generar con las personas por las que estamos diseñando es clave dentro de los sistemas de usabilidad. Nos ayuda a detectar problemas, o sea, detectar realmente cuál es el problema que vamos a intentar de alguna manera solucionar, ¿no es cierto? O para que vamos a proponer nuestro producto de diseño que pueda ayudar a solventar la necesidad, pero también puede ayudarnos de diferentes formas en relación a entender cuál es la manera en la que las personas se comportan y en la que las personas utilizan los sistemas que ya están acostumbrados a usar, ya sean estos físicos o inclusive digitales, ¿no? Ahí llegó. ¿Qué más, Cris? ¿Qué más, Cris? Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? Todo bien, profe. ¿Usted cómo está? Bien, bien, súper, súper. Gracias por preguntar, Cholo. Más tempranito la clase, mija. Pilas. No te me atrases. Estaba intentando entrar por el aula virtual, pero el link no me valió. No me dice que no está, bueno, a tiempo de que aquí me sale, esa reunión no está disponible. ¿Cuál link? El link está en el aula virtual, en el que El dice que, taller de nuevos medios. el que está en los recursos generales. Ajá, ese no me funciona, o sea, no me sale la opción para poder venir. Qué Entonces, raro. me mandó el José igual el link, pero por Instagram. Y después me tocó copiar y reenviarme al WhatsApp para poder entrar. Ya voy a revisar. Ya voy a revisar. Y les voy a mandar igual como el link de siempre al WhatsApp Mm, del grupo. sí, profe, gracias. Ya, de una. Entonces, ¿no es cierto? Yo les había puesto como los recursos que podíamos empezar a revisar el video de las propuestas de etnografía digital de Tom Belstroff, que ya vamos a conversar un poquito más sobre qué exactamente implica, ¿no? Pero antes de eso, sí, ya volvemos a esto, ya volvemos a esto, que tiene que ver de la tarea ya. Antes de eso, vamos a revisar estos dos tests de observación. La clase de hoy es sobre procesos de observación, ¿no? Atención, ¿quién lo hizo? Ya, el video. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Uy, uy. Lo siento, lo siento. Acá. Arrest. Aquí estábamos. In the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Entonces, la primera parte del video, ¿no es cierto? Es interesante. Tenemos como a este personaje representando algún tipo de detective, ¿no es cierto? Al estilo de Sherlock Holmes, que tiene esta capacidad de deducción, ¿no? Entonces, después de preguntar como a todos los personajes que potencialmente podían ser los asesinos, pide arrestar a Lady Smythe. ¿Por qué?
porque su coartada no era suficientemente buena, ¿no? Ella se suponía que estaba planteando las petunias, pero bueno, como toda una historia. Ese no es como el tema principal, ¿cierto? ¿Tú ya viste estos videos, Chris? No, profe. No, ya. Mm. ¿Alguno de ustedes se dio cuenta de los 21 cambios que se produjeron durante el video? Vamos a volver a ver el video desde otra cámara. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, son. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Entonces, esta es como la clave, ¿no es cierto? Es fácil no, o sea, es fácil, no identificar cosas que no estamos buscando, ¿no? Esta realmente creo que es como una campaña de protección a los ciclistas, ¿no es cierto? De cuidado y de observación a los ciclistas en la vía. Pero se aplica también para los procesos de observación. Es súper importante cada vez que nosotros hagamos sesiones que nos permitan acercarnos a los usuarios e identificar claramente qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos observando. Esto forma parte de una teoría que se llama la teoría del gorila invisible, ¿no es cierto? Es fácil no ver a un gorila dentro de una habitación si es que no es lo que estamos buscando. Voy a hacer ver otro video que es igual de interesante. Misma lógica. A ver si es que ahora son... A ver si son suficientemente observadores esta vez. Sabía que podían entrar cualquier rato. Many passes does the team in white make? ¿Cuántos pases hace el equipo en blanco? ¿Cuál es la respuesta? 12. Yo conté 9, 10. Yo conté 10. Pero creo que son más. No sé, porque el video se ve bien lento, no sé si es solo para mí, entonces veo un movimiento súper... Darle. Es que creo que la confusión es porque Así se ve. también el otro balón, que creo que nos distrae, el balón. Se ve lento. Sí se ve lento, ¿verdad? Sí, sí se ve lento. Entró algo, ¿Qué entró? como, no sé, como un mono. Bueno, no era un mono, era una Alguien persona disfrazado. vestida de algo, entonces me perdí, me confundí con eso. ¿Alguien más vio el disfrazado? Sigamos viendo el The video. answer is 13. But did you see the moonwalking bear? El moonwalking bear. Un oso haciendo el baile del moonwalking, ¿no? Ahí está. Entonces, de nuevo, la pregunta clave es como, entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Cierto? ¿En qué cosas vamos a prestar atención? Cuando hacemos una investigación que tenga como esta lógica de observador, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Cierto? Entonces, volvamos como un poquito para entender los diferentes tipos de procesos de investigación. Los diferentes tipos que se pueden aplicar especialmente a los sistemas de nuevos medios, ¿no? Y de diseño interactivo. ¿Cuáles de estos procesos ustedes ya han usado? ¿Cuáles conocen?
Cuestionarios. Cuestionarios. Entrevistas. El prototipado. Pruebas con usuarios. Grupos focalizados. Observación. Pruebas con usuarios. Prototipado. Evaluación de expertos. Simulación también. Método experimental también. Buenísimo. Buenísimo. Hay un buen rango, ¿no es cierto?, de recursos dentro del proceso de investigación que ustedes ya los han aplicado, que ya conocen, lo que está súper bien. Uno de los objetivos dentro del taller de nuevos medios es tener un buen rango de herramientas y sobre todo que sepamos cuándo usar cada una, ¿no? En qué momento de nuestro proceso de diseño tiene sentido aplicar cada uno de los diferentes métodos. Ahora vamos a conversar y a concentrarnos tal vez un poquito más en los procesos de observación y las etnografías. Pero primero vamos a ver estos métodos autorreportados, un pequeño resumen. Ustedes ya conocen los autorreportados. Primero son entrevistas, ¿no? El primer método, autorreportados, son todos los reportes que te hacen los usuarios casi sin que tengas que estar presente. O, bueno, en donde el usuario te cuenta en lugar de que tú te pongas a intentar identificar y adivinar, ¿cierto? El primer proceso es entrevistas. Las entrevistas son súper interesantes. Nos pueden ayudar a tener un muy buen nivel de comunicación con nuestros participantes, ¿no? No solamente de comunicación oral, sino a poder verlos, a poder entender cómo se sienten, a poder, sí, de nuevo, como inclusive empatizar con ellos, ¿no es cierto? Podemos conseguir información detallada de elementos que nos parezcan súper interesantes. Y es buenísimo porque sobre todo las entrevistas semiestructuradas son muy flexibles. Tenemos un guión del que podemos partir. Sin embargo, no está mal salirse por un momento del guión y hacer más preguntas si es que fuera necesario. ¿Cuál es el problema principal de las entrevistas? Son muy costosas en función de que requieren mucho tiempo, ¿no? Si es que pensamos en un participante, fácilmente se nos va 1 hora en una conversación con nuestro participante. Si queremos tener 5 participantes, estamos pensando en 5 horas. ¿Ustedes hicieron encuestas del semestre pasado? ¿Me contaron? ¿Puede ser o no? ¿O han hecho encuestas? ¿Cierto? ¿Cuántas encuestas consigues con... Encuestas puedes conseguir 20, 50, 100, 200, dependiendo, ¿no es cierto?, del público al que quieras llegar. Puedes conseguir una cantidad súper grande, sino que la dificultad en ese sentido es que tal vez tienes información que es más cuantitativa que cualitativa. Creo yo mismo le hice como una pequeña encuesta la primera semana para saber cómo se encuentran a nivel de infraestructura tecnológica, cuáles son sus intereses, en qué cosas se sienten cómodos, y pude llegar a los 7 participantes de la clase con un link, ¿no? Si es que hubiera querido hacer las mismas preguntas a través de un proceso de entrevista, me hubiera tomado alrededor de 7 horas al menos. Pero la información hubiera sido muchísimo más potente, mucho más poderosa. A través de este taller vamos a trabajar mucho más con métodos cualitativos. Sí, vamos a darle mucha más prioridad a estos procesos que, aunque tienes pocos participantes, te van a entregar información que tenga más calidad, ¿no? Más calidad. Después tenemos cuestionarios, que es lo que hablábamos, nos permiten acceder a poblaciones súper grandes. Podemos hacer un muy buen cuestionario y pedir a todas las estudiantes de diseño, a todos los estudiantes de la PUCE, a todos los estudiantes universitarios a nivel nacional, a todos los estudiantes de cualquier nivel del país, ¿cierto? Con un solo enlace podemos llegar fácilmente. En el cuestionario hay una diferencia radical en el que sí necesitamos una alta tasa de respuesta. Cuando se trabaja con cuestionarios, casi siempre es importante también entender
cuán significativo pueden ser las respuestas, ¿no? Entonces, buscas una cantidad de respuestas que de alguna manera se equipare a un porcentaje de la población. En las entrevistas no tienes ese problema porque no vamos a generalizar las respuestas de una persona para todos, ¿no es cierto? No vamos a decir como esta persona respondió así, creemos que todos van a tener un pensamiento similar. Pero que una persona responda a un cuestionario es bien difícil. ¿Cuántas veces les han llegado a ustedes cuestionarios, solicitudes de cuestionarios que deciden no hacerlo, ¿no? O que en la mitad del proceso se cansan y abortan, como toda la misión. Entonces, los cuestionarios suelen tener como recompensas sí, interesantes que motiven a las personas a contestar. Y después que además ameritan una planificación súper cuidadosa. Que la redacción de preguntas sea muy clara y que pase por varias iteraciones hasta estar seguro que el cuestionario que hicimos puede ser interpretado de la manera correcta, de buenas a primeras, ¿no? Si es que en una entrevista, tu entrevistado no te responde la pregunta, tú puedes ese rato cachar que no te respondió bien y volver a hacer la pregunta hasta que te responda. Si en el cuestionario no te entendieron y te respondió mal toda la población a la que enviaste, ya no tienes como el chance de volver a hacer el cuestionario, ¿no? Perdiste tu oportunidad. Y finalmente, los diarios, que para mí son un método igual es un método súper interesante, súper divertido, ¿no? Puede generar como una combinación muchas veces entre datos cuantitativos y cualitativos. Los diarios son registros periódicos sobre alguna actividad en particular, por ejemplo, ¿cierto? Registrar incidentes vinculados al uso de After Effects. Entonces, imagínense que durante la clase de animación 2D, ustedes hubieran tenido un diario y cada vez que tenían algún incidente o alguna respuesta que no era la esperada, anotaban en algún formato en particular. Entonces, es bueno porque en este caso nos evitamos que en la entrevista o que en el cuestionario ustedes tengan que recordar cosas que tal vez pasaron hace 6 meses, hace 1 año, hace 5 años, ¿no? Sino que ese mismo momento tienen la capacidad para responder. Sin embargo, también requiere muchísima motivación para poder completar, ¿no? Requiere mucha motivación para poder ser lo suficientemente rigurosos como para completar lo que nos están pidiendo. Estos son unos ejemplos que de alguna manera vinculan a alguno de estos sistemas. Sí, no los voy a poner como ejemplos de cuestionarios, porque no es algo que vamos a trabajar, y además entiendo que los han trabajado durante los semestres anteriores o los trabajarán en los posteriores. Sin embargo, este es un proceso en el que lo que estamos buscando eran memorias sobre la Mariscal, ¿cierto? Que la gente nos cuente cuáles fueron sus vivencias de manera georreferenciada. Entonces, algunas personas dibujaban, otras personas anotaban, mientras nos iban contando las cosas que habían vivido en estos distintos lugares, ¿no? Entonces, la combinación para nosotros de video, del audio y de los mapas nos permitió reconstruir a través de ilustraciones de estos diferentes recuerdos. Este es un folleto que tenía que ser llenado durante 24 horas, incluía un cronograma, el trazo de la ruta que hacías en bicicleta a través de la ciudad y finalmente un proceso de reflexión cuando cumplías las 24 horas de llenado de la ruta, ¿cierto? Entonces, si te movilizabas de un lugar a otro, llegaba la hora, anotabas y pensabas qué tal te fue, dónde tuviste problemas, cómo te sentiste en estos diferentes lugares. O, este es también como un híbrido, formato autorreportado también. En este caso, lo que estábamos buscando era entender como la manera en la que las personas, los ecuatorianos, interpretamos las imágenes a partir de la creación, porque son como procesos simétricos, ¿no es cierto? La manera en la que interpretamos es la manera en la que creamos, sobre todo desde la producción gráfica. Y lo que tenían eran estos 3 espacios vacíos, en grandes formatos, una iglesia, un bus
y una cocina, que son como espacios cotidianos, digamos, para la población ecuatoriana, y un surtido de stickers en el que ellos podían, decorar, puede ser la palabra, de la manera en la que quieran, ¿no es cierto? Como si se sintieran el párroco de la iglesia, el chofer del bus o el dueño o la dueña de la cocina. Entonces habían diferentes tipos de respuesta y después, claro, el análisis se hace en función de la gráfica, ¿no? Esto fue interesante. Además utilizamos, y bueno, esto es como otra de las cosas con las que vamos a trabajar durante esta semana. Empezamos a utilizar además procesos de observación y procesos de comunicación a través de sistemas digitales. Además de esto en el 2009, ¿no? Cuando Facebook todavía no era como lo que es ahora, inclusive para intentar entender cuáles deberían ser los stickers que se encuentren en estos distintos espacios. Entonces, ya nos contaban como cuáles eran las cosas que comúnmente podían encontrar en el bus, en la cocina, en la iglesia, yo qué sé. Ahora sí, vamos a hablar un poquito ya del proceso de observación, ¿no? De cuáles son como las cosas que podemos prestar atención cuando realicemos observación de cómo los usuarios utilizan diferentes recursos o realizan distintas actividades. Y pensemos que en este caso, ¿no es cierto?, podemos hablar de, sí, tal vez de elementos que están como muy vinculados al diseño gráfico o que comúnmente están muy vinculados al diseño gráfico, como cómo las personas utilizan un sitio web para, no sé, hacer sus declaraciones de impuestos de manera semestral, o cómo las personas utilizan el sitio web privado para intentar comprar un seguro para su carro, ¿no? O de procesos que aparentemente no tienen un vínculo directo con el diseño gráfico, pero que tienen un vínculo directo con el proyecto y que puede darnos muchísimas luces, como la manera en la que las personas visitan, recorren un museo, ¿no? Yo les voy a pasar igual un paper, tengo que buscarlo, no lo tengo en la mano, de cómo las personas visitan los museos. Ya lo voy a buscar, ya les paso. En este caso en particular, vamos a ver como el paralelismo, o sea, vamos a ver, el paralelismo a través de las estaciones de parqueo de bicicletas en general, ¿no? No solo de bicicletas públicas, pero si es que piensan, si es que nosotros vamos a diseñar un sistema para ciclistas, un tarifario, ¿no es cierto? Una app que les permita almacenar las bicicletas, debemos de entender con claridad cuál es la manera en la que parquean las bicicletas, para entender cómo podemos vincular el sistema que estamos creando, no solo desde la gráfica, sino desde la conducta que pueden tomar las personas en función de lo que ellos ya saben hacer y en función de cómo lo hacen, ¿no? No intentamos crear nuevos comportamientos, sino intentamos adaptarnos a partir de intentar entender o describir cómo lo hace la gente. Entonces, lo primero que hacemos es familiarizarnos con la experiencia, ¿no? En una situación natural. Denme un segundito. Ya, volvimos.
Entonces, primer paso, ¿no es cierto? Familiarizarse con la tarea. Es súper importante. Y claro, vayamos como identificando también, todavía no vamos a realizar esta actividad de manera formal en relación al museo. Esta experiencia del museo va a tener como una lógica un poco más, sobre la misma experiencia y sobre el contenido, ¿no? Pero sí es importante que vayamos como analizando y entendiendo qué es lo que podríamos prestar atención. Nos interesa también observar cuáles son los comportamientos que realizan. Entonces, si regresamos tal vez como a la idea de parquear las bicis, entender cómo la gente, qué hacen con la bicicleta, ¿cierto? También dependiendo del tipo de parqueadero. Ustedes han visto los parqueaderos de la universidad, que son levantados, ¿cierto? Implica que tienes que subir tu bici. No es tan difícil, pero tampoco es tan fácil, ¿cierto? Levantar la bicicleta. ¿Cuáles son como estas acciones, posturas o comportamientos que nos interesa observar en un proceso del museo? ¿Cuáles podrían ser las cosas que podríamos prestar atención relacionado a las posturas, ¿no? Y sobre todo en este caso vamos a observar que más que un museo arqueológico es como totalmente diferente a otro tipo de museos, ¿no? Un museo de arte es diferente a un museo interactivo. ¿Cuáles son los comportamientos que adquiere la gente de manera individual y de manera colectiva para realizar cierto tipo de observaciones en las distintas salas, ¿no? Nos interesa observar la secuencia de las tareas, los tiempos en los que se realizan los eventos, cada cuánto va la persona al mismo museo. ¿Se repiten? ¿No se repiten? ¿Qué tan rápido cambias de sala? ¿Cuánto tiempo tomas observando cada una de las piezas? En el caso, claro, lo mismo de nuevo con el caso del parqueadero de bicicleta, ¿cierto? Cada cuánto la gente va a parquear su bici, si es que fuéramos a hacer una aplicación de nuevo vinculada al sistema de parqueo de bicicletas. ¿Cuántas veces parquea la gente la bici dentro de las estaciones de la PUCE, no? ¿Qué equipos adicionales utilizan? ¿Qué necesitan las personas, además de la bicicleta, para poder parquear? Entonces van a llevar con un carnet, van a necesitar como un candado adicional. En el museo, ¿cuáles son los equipos adicionales que utilizan? La gente está haciendo fotos con su celular, están generando anotaciones o no pasan ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuáles son las interacciones con otras personas? ¿Cuántas personas parquean al mismo tiempo? ¿Conversan entre las diferentes personas que están en el mismo parqueadero? En el museo, ¿cierto? ¿Cuál sería como el equivalente? ¿Entre cuántas personas asisten? ¿Se reparten y no se vuelven a hablar y se ven al final? Si es que es un grupo de más de 2 o 3, ¿se separan en grupos? Dime. Ya. ¿Cuáles podrían ser los potenciales problemas, ¿no? Ocurrencias o eventos que sucedan durante la visita o durante el parqueo? ¿Cuáles son las cosas que no esperamos que pasen, pero que eventualmente pueden pasar? Lo mismo en el museo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son como estas actividades que son inesperadas? Y vamos a prestar atención sobre todo como a las diferencias individuales, ¿cierto? ¿Cuáles son las cosas que algunas personas realizan de una manera distinta a otros? Evidentemente, ¿no es cierto? Sí nos interesa como observar los comportamientos comunes,
pero también le vamos a prestar muchísimo cuidado a las diferencias radicales, ¿no es cierto? Hablábamos ya de estas distintas aproximaciones que tienen que ver con la universalidad y también con los públicos específicos, ¿cierto? Entonces, nuestro trabajo implica un proceso de diseño en el que puedan adaptarse como distintos tipos de comportamientos con los mismos sistemas de interfaz. Entonces, preguntas iniciales que hay que tomar en cuenta siempre en los procesos de observación. ¿Qué tipo de datos voy a registrar? ¿Cierto? ¿Cuáles son estas cosas que nos interesan observar? Equipos, posturas, tiempos, cuáles son las obras más vistas, interacciones, qué tanto conversan, qué tanto silencio, ruido hay, ¿no? Pero también nos interesa saber cómo vamos a registrar esta información. Entonces lo vamos a registrar en una libreta, vamos a registrarlo a través de sistemas de fotografías, tenemos alguna aplicación específica para hacer estos registros. Y es súper importante saber qué vamos a hacer con estos datos, porque muchas veces nos llenamos de información que es totalmente innecesaria, ¿no? Entonces, mucho cuidado con saber qué es lo que queremos hacer o qué es lo que podemos hacer con esta información para no llenarnos en extremo de datos que no vamos a poder analizar o que no nos van a servir para nada después de un proceso de análisis súper largos, ¿no? ¿Hasta aquí preguntas? No. No, de uno. Entonces hay diferentes roles, ¿no? En el proceso de observación. Por lo general, el que más estamos acostumbrados a realizar es el rol de observador puro, en el que, claro, se supone que a través de una cámara podemos ver las actividades de las personas sin inmiscuirnos en el proceso. Potencialmente a través de la cámara de seguridad del museo podemos observar cuánto tiempo invierten los asistentes en cada una de las salas, o dentro de la misma sala observando cada una de las obras. Podemos identificar hipotéticamente cuál es el recorrido que realizan, por dónde entran, qué recorren y por dónde salen. Pero por el otro lado, vamos a tener la lógica del participante completo. Es decir, nosotros también podemos ser participantes y podemos ser observados por nosotros mismos, ¿cierto? Entonces hay una lógica del participante como observador. Tú puedes, de alguna manera, recorrer, inclusive formar parte de una comunidad, y vamos a ver poco a poco cuál es la relación entre estos sistemas de participación completa con los sistemas etnográficos, ¿no? Entonces, dentro de estos dos extremos existen como un sinnúmero de puestos que podemos ocupar. Observador como participante o participante como observador, dependiendo de cuánto nos involucremos dentro de la actividad. Si podemos también como observar, identificar, inclusive registrar la información, participando de una comunidad que está recorriendo la visita, ¿no es cierto? No solamente observando detrás de un espejo de dos caras o observando a través de una cámara, ¿cierto? También podríamos observar dentro de la misma sala, siguiendo a un grupo de personas. Para todo esto, siempre, ¿no es cierto? Siempre todos los procesos de observación y todos los procesos de investigación requieren la comunicación con las personas a las que estamos observando, ¿no? No es recomendable ni tampoco es ético observar a las personas sin que sepan que lo estamos haciendo. Y con esto vamos a empezar a hablar un poquito de las etnografías. ¿Alguien conoce de qué va el término etnografía? Hagamos como un intento de entender. Etimológicamente. Etnia. Quizá viene de la palabra etnia. Ajá. Etnografía, Etnos, buscar ¿no por es una cierto? Son etnia. las comunidades, los pueblos, las etnias. Y grafía viene de grafos, que es
Grafos, a ver ustedes, son diseñadores grafos, mijos, ¿o no? De gráfica. No viene de la gráfica, pero tiene un paralelismo. Ahora Busquen, diríamos pues ahí en Wikipedia. como rasgos geográficos. No es geográfico, pero la Sistema. geografía, ¿no es cierto? ¿Qué hace la geografía? Hace algo con el geo, con el planeta, con la Tierra. O sea, sería la ubicación, el lugar. Geos, sí. Geos es la ubicación. Pero grafía, geografía. Trazar. ¿Qué? Trazar. Tazar. Trazar. Trazo. Trazar, ajá, es una descripción, ¿no? Es una descripción que puede ser gráfica o que puede ser textual. Entonces, la etnografía es la descripción de las etnias. ¿Cuál es la diferencia radical entre los procesos que realizaban los antropólogos a los procesos etnográficos actuales? Malinowski escribe este primer libro que se llama Los Argonautas del Pacífico Occidental. Malinowski es un dandy ahí polaco que inicialmente seguía como los procesos que eran comunes para la época dentro de los sistemas de descripción de las etnias, ¿no? En donde, claro, los misioneros hacen los viajes a América, África, Asia, como lo que sea, regresan a Europa y son entrevistados por los antropólogos. Y a partir de estas entrevistas, los antropólogos sacan sus conclusiones, ¿no? Dicen como, entonces la etnia hacía esto, se comportaban de esta manera, probablemente habían vínculos entre estas dos actividades que parecen totalmente dispersas. Pero en algún punto, Malinowski se da cuenta que ese trabajo a través de intermediarios genera como un ruido, ¿no? Hay vacíos, hay como unos golfos en el conocimiento que no se cruzan, y lo que decide es internarse a vivir con la comunidad durante 1, 2, 5, 10 años, ¿cierto? Y a partir de ese proceso de convivencia, de cohabitar, logra identificar muchísimos más elementos y logra llegar a un nivel de profundidad mucho más clara. Esto es básicamente la lógica principal de la etnografía. Sin embargo, ya no se realizan solamente sistemas etnográficos que sean presenciales. No necesitamos irnos al Pacífico Occidental para entender cómo se comporta la gente en el Pacífico Occidental. ¿Dónde más está la gente del Pacífico Occidental, además de en el Pacífico Occidental? En el internet. En el internet, claro. ¿Dónde más está el Sergio, además de en la Tacunga? En el internet. En el internet. ¿Dónde más está el José, además de en Esmeraldas? O la Caro, la Cris, la Darly, Juan, además de en Quito, ¿no? En la playa. En mi corazón. En Tinder. Entonces, vamos a ver. En la playa de la Tacunga, dice el Sergio. Y el Pato en el playón de la Marín. Mal chiste. Nadie se ríe. Prendan las cámaras para ver si se ríen o no se ríen. Y a la crisis se rió. José se sigue riendo. Yo sí me estoy riendo. Sí estaba bueno, no sean así. Si no les gusta, cuenten ustedes, pues, de un mejor chiste. Vamos a ver lo que hace Tom Bellstroff. If you are trying to learn about a culture, the challenge is time. And that's something that applied to the work that I've done with gay and lesbian Indonesians. And it applies just as much when you're studying something like virtual worlds. You have to live inside the community that you're studying.
My name is Tom Belstorff. I'm a professor in the Department of Anthropology at the University of California, Irvine. And in Second Life, I'm a digital ethnographer. When I started, Second Life only had 2,500 members, and the maximum number of people in the world at any one time was about 200. I decided that I would fly over all of Second Life just to see what people had done. It took me 1 week to do it, about maybe 2 hours a day. Imagine trying to do that now. And you know, anthropologists don't just study New York City and Berlin and Tokyo. We go to little villages. From studying a small community, we can learn about the realm of possibility for human experience. An ethnographer studies how people live and think. You do what's called participant observation, hanging out. And every week I would have what was called the digital cultures chat. Anyone who wanted to could teleport in and we would chat, and that would all be data. The thing that is special about virtual worlds is that they are places. People will say you go on Facebook or something like that, but you go in Second Life. And for some people, they experience Second Life solely for gameplay, but that's still very different from saying it's a game. People can do things together, and that can create social interaction that can be meaningful because you're not just talking about something that you've done elsewhere. You're doing something. I've come to realize that people's screen names are real to them. They might have a business based on it. They might have friendships or a partner. There can be many reasons why people might want to have a name that isn't tied to their physical world identity. It is not necessarily for the purpose of deception. There are people who are thinking about changing their gender without having to let the people around them know. The era of big data that Facebook and Google and other folks are using, where they're making money off of knowing everything about you and selling that, in a Edward Snowden era, now the idea of Second Life has gone from being behind the times to being sort of cutting edge again. Now we're all ready to enter into the world of real life. To call the physical world real life is the #1 problem in the study of technology. A lot of stuff that happens online is real. If I learn German online, I could use that when I go to Berlin. If I gamble online and lose money, that money is gone. When people talk about Second Life versus real life, the assumption that contains is that everything physical is real. Some things in the physical world aren't real. You can read a novel, you know, in the physical world. You can act Shakespeare. You can act in a play. What is the meaning of the word real? And I wish I had the answer to it. I don't. But what I do know is that virtual worlds like Second Life give us a wonderful way to think in new, fresh ways about that question. If the virtual reality stuff ends up sticking, virtual worlds are definitely one of the top things that they would be used for, right? But it's not going to take over virtual worlds. It's just one more way of accessing them. We also know from the broader study of internet technology that for a lot of people, the most powerful experiences they have with technology is when their husband texts them, "I love you," and it's using SMS. A big issue is this tendency to assume that what's important is either what's new or what's big. And we'll have people say, you know, Second Life is 10 years old. Why are you still studying it? I never have people say, why are you still going to Indonesia? As these things keep changing and emerging, we really want to make them serve the cause of good as much as possible. And that's in our hands, not the technology's hands. ¿Quién conoce Second Life? ¿Quién ha usado?
Yo en algún momento, cuando inició la pandemia, intenté, o sea, parecía que era como una buena idea utilizarla dentro de clases, pero es difícil de usar, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Por esto nos fuimos más bien por Minecraft. Eso sí cachan toditos, ¿no ven? ¿Quién no ha jugado Minecraft? Pato, nunca has jugado Minecraft. Yo tampoco no he jugado. Juan tampoco, nunca ha jugado Minecraft. Jugaron, bueno, no, pero con la profe Andrea hicimos Jugamos, un... o sea, jugar, En teoría jugar, sí. no. Ajá, en teoría sí jugar, jugamos todos. Sí, Pero así jugar con todo, Voluntad no. por claro. voluntad, no. Concuerdo con los muchachos. Yo también, así jugar por mi cuenta, ¿no? Por 5. No. Yo no, pues. Muy... ¿Por qué? ¿Por qué? Me inquieta su respuesta. Y es como muy chamo para ustedes. Buscan retos más grandes. No sé, a mí se me hace aburrido. Por dos. Ajá, qué loco. No sé si ha visto un capítulo de Ricky y Morty donde dice, entonces tienes que buscar cosas para crear más cosas y seguir buscando para seguir creando más cosas. Y no tenía mucho sentido. Ajá, caché. Ah, qué loco. Yo pensé que ustedes eran así como chicos Minecraft. Capaz están muy grandes para ser chicos Minecraft. ¿Qué juegan? Among Us nomás. Ya fue. Ya pasó. Ya fue. Parchís, ya fue. También. El nuevo WoW. Más jueguitos de mesa, sí. Más juegos de mesa. Ajá. Y algún sistema digitales, sí. que tenga, algún sistema similar, ¿no es cierto? Que tenga como una estructura tridimensional que se juegue en primera persona. Fortnite, a ver, ¿quién juega Fortnite? Eso sí, el José. Ahí, José. ya. Pero había unos mejores, creo que era más tipo mundo abierto, aparte del WoW, que es también como Infinity, y había ahora uno que toca tener como un Android y toca primero desbloquear así mundos, y vas conquistando mundos y igualmente interactúas con otras personas en un Ajá. mercado y cosas así. Ese sí estaba jugando. ¿Cuál es ese? No me acuerdo, pues es como... No Man's Sky. No, es otro que lo lanzaron, o sea, como hace 4 años solo para PlayStation, pero no había cogido tanta fuerza porque era muy difícil desbloquear los mundos, pero ahorita en la pandemia creo que la gente se tomó ese tiempo que prácticamente no hacía nada para desbloquear los mundos, entonces se volvió full popular. No Man's Sky, ¿no? No es ese. Uy, José. Ya le busco un nombre y ahí. De una. Entonces, un poco la reflexión, ¿no es cierto? Que no, Bergström no es el único. Hay gente que viene estudiando todo el fenómeno también de la interacción dentro de los espacios digitales desde hace mucho tiempo. Desde el internet de los 90s, ¿no? 2000s. Esta reflexión lo que nos permite es como también pensar en cuáles son estas cosas que vamos a prestar atención cuando nos pongamos a observar cómo interactúan nuestros usuarios a través de las distintas plataformas, ¿no? En escenarios tridimensionales y también en escenarios, sí, no sé si bidimensionales, pero en otro tipo de interfaces, como más planas, que no tienen como esta idea de espacialidad, esta noción de espacialidad. Entonces, de alguna manera ya tienen como definidos sus grupos de usuarios. ¿Cuáles son las cosas que estos chicos están habituados a hacer dentro del mundo digital? Y también cuál es la manera en la que ellos recorren los museos. Son como cosas que van a ser súper importantes y trascendentes dentro de la propuesta que nosotros terminemos de realizar. Por eso el proceso de observación es clave y es por eso que vamos a invertir aproximadamente 2 meses en intentar entender a nuestros usuarios a través de diferentes herramientas.
Voy a volver. Entonces, ¿qué es lo que implican, ¿no es cierto? Los métodos etnográficos y sobre todo orientados hacia los procesos de etnografía digital. Primero hablamos muchísimo de una enculturación, ¿cierto? De una copresencia, estar en el lugar, compartir con la gente. No ser solamente observadores, sino asumir este rol de observador y participante a la vez, ¿no? Si es que vamos a formar parte de un proceso de observación a través de Minecraft, ¿no es cierto? Hipotéticamente, porque pensamos que puede haber un paralelismo con los chamos que se encuentran entre séptimo y décimo de básica, capaz tiene sentido compartir como un momento con ellos en el proceso de construcción de algún de ese tipo de sistemas, ¿no? Si es que por otro lado lo que vamos a hacer es diseñar eso, ¿cierto? La aplicación para los ciclistas, puede ser como importante pertenecer como a una de estas comunidades y movernos con ellos y recorrer con ellos como parte de la ciudad para entender también cuáles son como estos riesgos, los miedos, las alegrías que pueden asumir en diferentes espacios. Yo sé que no vamos a trabajar, ¿no es cierto?, nuestro proyecto número 1 a través de un sistema centrado en el ser humano, pero no por eso dejemos de hacer como esta reflexión, ¿no? Aunque no va a ser como propiamente una reflexión adecuada, como la que haremos con el proyecto más largo. Es súper importante incorporar como estos dos mundos, ¿cierto? Los mundos de las emociones y el mundo de los procesos cognitivos, el mundo del razonamiento. Mientras más entendamos a la gente, mientras más nos relacionemos con ellos, va a ser mucho más fácil lograr como empatar estos dos tipos de procesamientos que van a ocurrir de manera simultánea durante todas las actividades que realicen. Hablábamos de miedos, de frustraciones, de alegrías, de tristezas. ¿Cuál es ese equivalente al recorrer un museo? ¿Cuál es ese equivalente al recorrer un mundo tridimensional? ¿Cuál es ese equivalente al utilizar un dispositivo móvil, una web, para niños de estas edades? Hay una combinación además de métodos, ¿no? Cuando se trabajan sistemas etnográficos, no significa que se dejen de utilizar otro tipo de herramientas. En este caso es súper importante pensar desde los autorreportados en las entrevistas abiertas, ¿no es cierto? Entrevistas semiestructuradas, procesos de conversación y de comunicación que nos ayuden a profundizar dentro de lo que pasa por la cabeza de las personas con las que estamos compartiendo. Súper recomendable siempre tener cuadernos de campo, ¿cierto? En los que podamos ir registrando cada una de las cosas que aparecen. Identificar, cuáles son como estos distintos dispositivos que nos permiten o generar información o registrar distintos tipos de datos biométricos, por ejemplo, frecuencia cardíaca, ¿no? O registros de audio, volumen, luminosidad. Pero especialmente, ¿cierto? Creo que lo más importante de los procesos de etnografía es poder llegar a entender el contexto de la investigación. Lograr generar una empatía y una complicidad con nuestros usuarios, con nuestros participantes. Dentro de las lógicas de las etnografías digitales hay diferentes aproximaciones, ¿no? Tal vez la más básica son estas etnografías hipermedia. Son etnografías que se han realizado en el mundo real, como Malinowski en el Pacífico, pero que pueden tener un registro que sea digital, ¿cierto? Un registro fotográfico en una web. Eso es lo que decía Bruce Mason, ¿cierto? Como la primera persona que, después de realizar esta etnografía en el Museo de la Ciencia, presenta sus resultados a través de un sistema web. Entonces, en la web podemos observar todo lo que es. ¿Por qué es hipermedia? Ustedes ya pasaron por la definición conceptual de los diferentes elementos en la clase de teoría con el Javier. ¿Qué significa hipermedia?
¿De dónde viene la palabra hipermedia? Son como, la hipermedia tiene como una relación con los hipervínculos, ¿no? Y los hipervínculos son estos enlaces que nos permiten comunicar diferentes módulos de información. Como cuando están navegando en una web y le dan clic al hipervínculo, que por lo general es esta palabrita azul subrayada y en bold, que les comunica con otra cosa que está conectada de alguna manera, ¿no? Eso es un hipervínculo. La hipermedia hace referencia a medios de comunicación que tengan estos formatos, que se basen en sistemas de modularidad, por un lado, y después, por otro lado, que están comunicados, entrelazados. Internet como método. El Internet ya no para mostrar los resultados, sino como un método para poder acceder a conseguir un registro de información más amplia, ¿no? Como, por ejemplo, los métodos de investigación online. Hablamos hace un momento de los cuestionarios. Cuando envías un cuestionario, lo difundes a través de las redes sociales, a través de un mail a miles de personas, pero también pueden ser textuales, audiovisuales, visuales únicamente, registrar datos de imágenes, conseguir las fotos de perfil de redes sociales de todos los estudiantes de diseño para a partir de eso poder sacar como alguna conclusión vinculada a la manera en la que generas esta noción de identidad en la web. Entonces, ese es el segundo formato, Internet como método. Probablemente esta es una que nos interese mucho más, el Internet como objeto de estudio. Las cosas que están pasando dentro del mundo digital, dentro de los nuevos medios. No utilizamos el Internet como una herramienta para acceder, o tal vez sí. Sin embargo, las cosas que nos interesan son las cosas que están pasando en el Internet, como una clase de Zoom. La clase de Zoom pasa en el Internet, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de que el Internet en este caso es un objeto de estudio. O Tom Bellstroff, ¿cierto? Trabajando en Second Life. O Minecraft, ¿cierto? La manera en la que se comunican los chamos a través de este formato. O lo que sea, ¿cierto? No Man's Sky, Discord, Instagram, Finsta, como lo que sea. Y finalmente, claro, hay como esta cuarta posibilidad que involucra formatos híbridos, ¿no? En algún momento vamos a hacer como un estudio mucho más exhaustivo de todo lo que son las realidades mixtas. Podemos entender como dentro de este continuum, ¿no es cierto? Dentro de esta línea, en donde el un extremo es lo más virtual, como la realidad virtual, y el otro extremo es lo más real, ¿cierto? Como esta planta que está aquí. ¿Cuáles son las cosas que están en toda la mitad? Entonces vamos a hablar de medios basados en ubicación, como Google Maps o sistemas de realidad aumentada que modifican el ambiente a través de una proyección, hipotéticamente, o la virtualidad aumentada, que habla de traer como a diferentes personas dentro de un espacio digital y poder verlas más allá de que se encuentren en diferentes lugares del país o del mundo, o la capacidad de combinar y de saltar, ¿cierto? Pensemos como por un momento en una clase híbrida, que tiene un componente virtual y un componente presencial, donde hay estudiantes que están conectados a través de la computadora y otros que asisten de manera presencial, en donde además tienes una proyección sobre una pantalla que no es una pantalla real, ¿no es cierto? No es una pantalla interactiva, sino que utilizas un medio para aumentar una tela simple que se convierte como esa lógica de pantalla, ¿no? O pensemos en sistemas, como Pokémon Go, ¿cierto? Que involucra que recorras el espacio físico para que también puedas recorrer a la vez el espacio virtual. Súper. Antes de hacer el ejercicio colaborativo, vamos a volver acá. ¿Cómo nos fue con estos sistemas digitales que estábamos explorando? Los de la tarea, ¿no? Voy a ir a... ¿Qué encontraron? ¿Qué cosas interesantes encontraron? ¿Dónde les toca?
¿Qué cosas interesantes identificaron? ¿En orden de lista aparece esto? Sí, ya. Uy, un montón, Chris. Súper. Sí, traté de ver, aunque no sé, algunas no sabía si estaban bien o sea, es, bueno, con respecto a mi parecer. Sí, no hay bien ni mal. No hay bien ni mal. ¿Qué es esta máquina eléctrica? Bueno, bueno, todo lo que es con respecto a maquinaria, entonces bueno, era una de esas que no sabía si estaba como que de acuerdo al tema, pero, o sea, yo quería dar, bueno, era como que de las máquinas a veces que son como que electrónicas, como por ejemplo, pues, bueno, y me faltó detallar, yo pensaba en esos que son para artefactos para celulares. ¿Cuáles artefactos para celulares? Bueno, esos los que arreglan todo tipo de celulares o pueden también como que, o sea, no sé, yo he visto como que, por ejemplo, a veces hay que les incrementan los lentes a los celulares. Bueno, todo ese tipo como que de aumento en O celulares, esas más no como pinzas. reparación. Ajá, como que a veces como que les tunean a los teléfonos. Cosas Ajá, así. Ajá. ajá. ¿Y cuál es el que más te llamó la atención a vos? Bueno, el que más fue este de Movid Us, o sea, bueno, yo viendo y todo, que decía que en el futuro ese tipo de publicidad digital puede ser diseñada para todo tipo de móviles o teléfonos que se implementa como tipo realidad aumentada. Ujú. Ajá, sí, ese es el que más me llamó la atención, porque no sabía, o sea, no sabía su existencia. Súper. Gracias, Chris. Ya, profe. Darle. A ver. A ver, yo hablé más, o sea, como que más sobre lo que había pasado en la pandemia, Ajá. como que la comunicación se transformó, que como que ya dejamos de, no es como que ya ha cambiado por todos, o sea, no es como que dejamos de comunicarnos, sino que se transformó la comunicación y que, por ejemplo, ahora es por más digitalidad, que usamos el Zoom, el WhatsApp, que igual hay innovaciones, por ejemplo, antes solo se podía comunicar dos personas, ahora se pueden comunicar tres, y ahí como la nueva manera en la que nos estamos relacionando. Y estamos, por ejemplo, también se ha desatado esto del streaming, en donde como vemos cómo juegan otras personas o hacen diferentes actividades. Entonces esto también ha tenido un despunte porque es como una manera de socializar. Eso. Y sí, eso. Súper. Ajá. Aquí tipo CDs, nos pones como en low technology. Como viste, ajá, alguien lanzó como algún CD, algo así. Durante la pandemia, alguna banda que te guste lanzó un CD. O, Sabes que siempre, o sea, sí es como que siguen existiendo, como que, aunque ya se utiliza plataformas y cosas así. Por ejemplo, Bad Bunny sacó con su portada de un CD. un Entonces, como que CD. siguen utilizando esta representación, ajá, de su álbum. Tiene como portada un CD. Igual se imprime parecido. Entonces, como que no se me ocurrió nada más igual de baja tecnología que algo súper básico. Porque ahí yo había encontrado otras cosas. Entonces, pues, sí. Eso. Vieron que Cancan lanzó un cassette. ¿Cachan Cancan? No, o muy, muy retro. Pero O sea, bueno, yo había escuchado nomás, ay, de su existencia, como un mito urbano. algo así, literal.
Ujú. Cancan lanzó un cassette. Cancan lanzó un cassette. Y nada, como discos de vinil, ¿no? Igual, como tecnología súper precaria, que están como full de moda también. ¿Quién ha lanzado discos de vinil? ¿Ustedes escuchan discos de vinil? ¿Algunos de ustedes es hipster? Ya, digan la verdad. ¿Cuál es el más hipster de la clase? Se ríen nomás. Súper. Y en términos de acá, realidad aumentada, realidad virtual, ¿tienes como algún caso, Darly, que quieras contarnos? Como casos, no, solamente investigué lo que era y como las nuevas tecnologías. ¿Alguien tiene Pero algún tenía caso de preguntas. realidad aumentada, realidad virtual? José, ¿cuál es el que más te llamó la atención? Casi algo también así parecido a lo que dice Darly, o sea, consulté y claro, parecían cómo se pasó y las cosas que más cogieron fuerza y cómo se adaptaron. Em, lo que me llamó la atención, pues solo, o sea, también clasifiqué que fue lo que se pasó, como decíamos, los conciertos y cómo también este programa mundial que hay de la presentación de tecnología, prácticamente se, este año, el año anterior y este año no se hizo. Entonces cada compañía optó por hacerlo a su modo. Y ahí obviamente me vi la presentación de Apple y las de Samsung, que fueron creo las más destacables, donde nos envolvían con la presentación de que Apple te presentaba como el mundo Apple, que creo que tiene la casa Apple, no sé de dónde es, y en lo que te van pasando de escenarios a escenarios. Fue la forma de presentar ellos virtualmente a su público. En cambio, Samsung lo hacía como que tenía esta caja que es el Unbreak, creo que es el de Samsung, y en la cual la caja iba abriéndose, iba mostrando los diferentes tipos de productos. Fue virtual los dos. De hecho, las presentaciones fueron virtuales, o sea, cómo se adaptaron para llegar a su público, eso fue como que decir lo más. Sí, o sea, usaron la tecnología de pantallas y proyecciones para presentar igualmente el producto. Eso Súper, diría que fue que lo puse en gama alta. súper. Y en gama baja pusiste Parchís y Among Us. O sea, sí, porque fueron como que estuvieron solo por un tiempo y pasaron así súper rápido. Entonces, claro, ayudaron a socializar porque, claro, mucha gente a veces hizo amigos porque se hacían estos grupos para participar y jugar, pero pasaron demasiado rápido. Fue algo como que no es que fue hecho como para durar bastante tiempo, que se quede. O sea, no sufrió una actualización que siga incitando a seguirlo consumiendo. Ya fue, ya fue. ¿Alguien sigue jugando Parchís? Among Us. ¿Alguien fue al autocine? Yo no, porque no tengo auto, por si quería ir. Así que... El sábado hubo concierto en el autocine y, o sea, fue como la primera vez que yo vi, o sea, concierto que no solamente podías ir con auto, sino podías ir también en bici o a pie. Concierto de Sally Mileto y Mini Pony. Sí, justo eso también quería recalcar del autocine, que lo puse, creo que en primero, que los primeros autocines estaban como que poniendo ese tipo también de actuaciones cuando eran películas de terror, que pasaban como que las personas empujándote el carro o así disfrazados del terror. Ujú, a lo bestia, a lo bestia. Juan, ¿cuál es el que más te llamó la atención? Yo puse los videojuegos online que estaban cogiendo como este protagonismo al momento de hacer justo lo que recalcaban hace un par de días de esto de Fortnite, que hizo como un concierto con artistas famosos como Marshmello y Bad Bunny, que si bien te conectabas y era como para interactuar y para pasar un buen momento, ¿no? Un momento ameno. Hace un par de meses ya. Ajá, pero justamente fue con esto de la pandemia, así que Ajá, eso, puse eso. ajá. Súper, súper. Y acá Código Morse, ¿qué viste en Código Morse?
No, es que yo pensé, esa parte puse porque, si bien estabas mencionando, cuando estabas explicando esto de las tecnologías de gama baja, Me copiaste. o sea, puse ese porque de cierta forma es como que te pone a trabajar, ¿no? ¿No? Si no conoces el código, tienes que investigar y todo eso, es como que te da un trabajo más adicional. ¿Está hacer un proyectito código Morse? ¿Qué dicen? Hagamos un proyecto de código Morse. Pato, ¿cuál fue el que más te llamó la atención? Am, bueno, o sea, primero yo lo que hice fue como consultar a qué se refería con la gama. Ahí comenté un poco de que, o sea, por la pandemia, como que nuestros celulares se convirtieron en la herramienta principal que usábamos para comunicarnos y socializar. Y bueno, ahí más que todo, o sea, como que me salía de celulares, pero en sí como lo trasladé un poco a los demás dispositivos electrónicos de, de, de lo que, de los materiales que se usan, de los costos que son más accesibles y todo. Y bueno, creo que en la gama media está que lo Ajá. bueno, pero no tan caro. Ujú, capaz te investigas, o sea, bueno, sí, lo que te decía es como, ahí se puede como, tal vez malentender un poco, porque no es que haya una definición clara de qué es lo que es gama baja, media y alta. Entonces, si es que lo buscamos en internet, siempre nos va a aparecer cosas relacionadas a los celulares, ¿no? Este celular es de gama baja, este celular es de gama alta. Tal vez un poco la investigación iba más dirigida a, desde nuestra apreciación de la tecnología, qué cosas se pueden o se han llegado a hacer durante la pandemia con distintos niveles, ¿no? Cosas como muy altas o cosas muy bajas. Eh, pero que en ese sentido, ¿no es cierto? Alrededor del uso de celulares, ¿cuál crees que ha sido como un sistema de comunicación interesante a través del teléfono celular que se ha desarrollado durante la pandemia? Tuyo, caso Un personal. sistema de comunicación. Ajá. O sea, tipo se refiere a alguna aplicación. ¿Alguna aplicación o algún método, alguna manera de hacer las cosas que antes no, de la que antes no hacían? Por ejemplo, voy a hacerte una pregunta. Bueno, Voy a hacerte prácticamente una que pregunta. ¿Tú crees que se potenció el uso de stickers ajá, no, no sé si el uso, la creación, ¿tú crees que se potenció la creación de stickers porque es más fácil hacer el screenshot a alguien en Zoom? Como que ahorita le haces el screenshot al José ahí matándose de risa y le haces un sticker. ¿O no? ¿O solo es idea mía? ¿O solo es paranoia mía? completamente. La verdad que sí. Sí, Yo he hecho stickers así. pero no míos, no. De todos menos míos. Ajá. Ya, gracias. Claro. ¿Quién más ha Genial. hecho stickers así a través de Zoom? Uy, qué angelitos, nadie. Yo, todos, no, sí, le Todos, mando a Pat todos. y Pat los hace y luego los repetimos. Manden en el grupo, manden en el grupo. ¿Tienen de los profes? El dibujo de Sergio tenemos. ¿Tienen de los No, profes? sí, le digo. ¿Qué cosa? Tenemos uno muy gracioso de Carlitos. ¿De quién? De Carlitos. Ajá, mandarán Yo le voy a mandar. al grupo. Entonces, por ejemplo, eso es un sistema de comunicación, ¿cierto? Que está basado en tecnología. En este caso, yo la categorizaría así como gama media, pero así, ¿no? Como porque sí. Pero este tipo de investigaciones y este tipo de reflexiones capaz que nos pueden también permitir pensar, ¿no? ¿Será que tiene sentido utilizar un sistema de stickers como un apoyo a la plataforma de realidad virtual que vamos a construir? ¿O será que tiene sentido generar un sistema de comunicación de código Morse? ¿O será que tiene sentido trabajar en paralelo con ads de realidad aumentada junto al sistema de realidad virtual para promocionar el acceso a Educalavado?
es súper importante eso, ¿no? Que vayamos nosotros identificando y leyendo constantemente de la sociedad cuáles son estos métodos y estos sistemas, sobre todo los más cercanos, ¿no? Porque muchas veces los usamos y no nos damos cuenta que son herramientas de diseño gráfico súper potentes. Les voy a mandar yo también ahí unos. Estos son como de otra cosa. Chequearán esta. Bueno, ese sticker, buenazo. Este es un sitio que se llama Eres Arte Prehispánico y que trabajan mucho con arqueología también. Entonces puede tener como un vínculo interesante con lo que nosotros vamos a hacer. Ahí les voy a bombardear. Perdonarán. Solo les voy a mandar los frescos. Entonces, es un poco como el objetivo, ¿no? De la reflexión. Sergio. O sea, en sí creo que la que me llamó la atención más y fue la que más usé fue las aplicaciones por streaming, ya que en si esta pandemia, Twitch, mismo Netflix, o sea, sí tomaron como que más el boom que ya tenían. Y como puse ahí prácticamente por una suscripción puedes ver lo que tú quieras. Cualquier serie ya va, o sea, eso ya depende de tus gustos y fue como que eso fue creo que una de las tres más principales que hubo en esta pandemia. Y esa fue la que más me llamó la atención porque fue la que más utilicé. Así que eso. ¿Qué plataformas usan? Netflix. Yo. ¿Quién más Netflix? La transferencia y ahí están las cuentas claritas, bonito. Ahí estamos comenzando. Solo a darle. ¿Quién más es Netflix? Chris. Todos. Pato, todos. ¿Cuentas propias o compartidas? ¿Robadas? Robadas. De los ex. En las ex, dice. Ese José tiene como 35 cuentas, entonces. ¿Qué otra plataforma? El que se potencializó full ahorita fue que sacó Disney. Y de hecho, Disney Plus. Disney creo que te vendía este plan de poder verte las películas, o sea, cuando estrenaban, pero podías pagar como evento en tu casa. Te vendía Disney ese plan. ¿Quién más tiene Disney? La Cris, la carita. HBO. Disney creo que igual, Disney se potenció full con Mandalorian, ¿no? Sí, ok. Mandalorian. Es la serie de Star Wars del ¿cómo se llama este man? El clon, pues. El clon original. Boba Fett. Y Baby Yoda. HBO. ¿Qué ves en HBO, José? O sea, me gusta más porque bueno, no tiene muchas cosas. Antes de Game of Thrones, pero ya terminó. Que estoy viendo ahorita me gusta ese El Buen Doctor. Es esa serie que es de este personaje que bueno, es bueno, es un buen doctor. Streamio. Streamio, nadie. Con razón andan ahí pagando por las puras. Pelis 24 Plus. Popcorn Time.
Pirate Bay. Uy, mijo, les falta calle virtual a ustedes. Cuevana, profe, Cuevana. Cuevana, pilas del malware. Ah, no, Pilas del malware. no hay nada. No hay nada. Ya te va a ver ahí cuando estés llorando. Súper, Carito. Stephanie. De tecnologías, la que más me llamó la atención fue la que usan en la robótica. Utilizan algoritmos nuevos para pues, crear lo que vienen creando, como es esto de los robots, que es una futura generación que ya está próxima. Y de ahí de gama alta y gama baja, encontré igual como de Pero ¿y qué robots, Carito? smartphones. ¿Qué robots, Carito, les pusiste cuidado? Así específicamente no busqué. Solo vi que estaban usando la gama alta para la robótica, para arquitectura también lo utilizan. Que eso no sabía, de hecho. Hay estos robots que están hechos para acompañar a adultos. Caregivers, robot caregivers se llaman. Justo, es como justo una necesidad que nace durante la pandemia, cuando no tienen como chance de acercarse mucho a las personas, a los adultos mayores. Caregivers. Acompañarles en plan Caregivers. que se queden con ellos en su casa o Sí. no sé, a cruzar la calle, algo así. Las dos cosas. Hay distintos tipos. Y o sea, hay uno que es una foca, que es como el más famoso. Vamos a poner Seal. Es japonés, creo. Pero sí, por un lado es para acompañarles a que no se sientan solos, a que tengan como con quién hablar inclusive, y otros que te asisten, ¿no? Con diferentes necesidades básicas. Ve cómo le están peinando a la foca. Esto es, por ejemplo, tecnología robótica que tiene lógicas de comunicación digital que nacen por los cambios sociales de la pandemia, ¿no? Que es un poco a lo que deberíamos intentar llegar. ¿Cómo podemos vincular un robot caregiver con el recorrido de realidad virtual del museo? ¿Qué podría pasar, no? Entonces hay que estar como siempre full atentos. Yo sé que hay muchas cosas que no vamos a poder hacer y eso también es clave que ustedes sepan, ¿no es cierto? Lo que llegamos a hacer dentro del taller de diseño para nuevos medios son prototipos y propuestas. Muchas de estas cosas son competencias de diseñadores gráficos, otras no, pero no nos importa. Nos importa como generar productos que sean integrales, holísticos, que cumplan los requerimientos de los usuarios y que generen propuestas que sean interesantes, innovadoras, ¿cierto? Que logren como transformar. Cosas que cuando la gente vea, diga como, ajá, como esto es lo que está haciendo el Sergio, esto es lo que está haciendo el José, el Juan, la Cris, la Darly. Increíble, ¿no? Pero que además sean respuestas que a los usuarios les permita cumplir sus objetivos, que les permita que los niños cachen los mitos prehispánicos, ¿no? Que permitan que estos preadolescentes malcriados entiendan la línea del tiempo vinculada a los sistemas arqueológicos. Súper, gracias. Estábamos viendo lo que nos compartió la Carito. Gracias igual, Carito. Darly, interesantes como también las presentaciones de los trabajos, ¿no? No hace falta, eso les decía, en algunos trabajos sí vamos a hacer como texto. Más adelante, bueno, sí, como poco a poco, ¿no es cierto? Vamos a empezar a hacer informes semanales de nuestros avances. Ahí va a ser como súper clave, además, como la estructura en la que presentemos la información. Porque hay como una estructura clásica que obedece a siempre trabajamos en función de objetivos.
Siempre describimos cuál es la metodología y cuáles son las herramientas que utilizamos, ¿no? Siempre presentamos los resultados y siempre discutimos sobre estos resultados. Siempre hacemos como nuestra lectura, enfrentando lo que teníamos de base como teoría y los resultados que encontramos y finalmente sacamos conclusiones, ¿no? Pero en otras cosas, cuando son como, sí, investigaciones como mucho más, cuando son como esas tareas como más simples, no se hagan bolas y hagan como cosas divertidas, interesantes, ¿no? Que les permitan también a ustedes identificar cuál es su método de investigar y cuál es su método de registrar la información, ¿no? Eso es como algo para lo que tiene que servir muchísimo también la universidad, para que ustedes vayan desarrollando sus propias maneras de hacer las cosas. Súper. Foca robot. A ver qué nos falta. Ya. A ver, ¿qué vamos a hacer? Este es un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a mandar una tarea, ¿cierto? Y la clase se cierra a las 16 horas, en 20 minutos más o menos. Para que ustedes tengan aproximadamente 1 hora para hacer el ejercicio colaborativo. Este ejercicio en particular lo vamos a hacer solitos, ya no lo vamos a hacer de manera grupal presencial, sino de manera grupal virtual, ¿no? Identifiquemos un sistema interactivo en la casa. Vamos a hacer un proceso de observación a partir del uso de las herramientas. Entonces voy a llevarme esto un rato a la base. Identifiquemos un sistema interactivo de la casa que cuente con una interfaz gráfica. Por ejemplo, el microondas, ¿no? O sea, aunque el microondas es un elemento que seguramente fue diseñado más por ingenieros, o sea, debieron haber estado involucrados diseñadores gráficos dentro del proceso de construcción de este sistema, ¿no? Que debería facilitarnos el proceso de cocción o calentamiento o descongelamiento, ¿no? de los productos. Otro ejemplo puede ser como las perillas de la cocina o los interruptores de las luces o hay cositas que son como re básicas, ¿no? O la lámpara, la interfaz que tiene la lámpara. Entonces identifiquemos un sistema interactivo de la casa que cuente con una interfaz gráfica y va a ser mucho mejor si es que ustedes ya han tenido problemas de usabilidad con esta cosa, ¿no? Siempre les causa problemas. Familiarízate con la tarea. Esto lo vamos a poner durante una semana. Esto ya cambió. ¿No es cierto? Úsalo. Calienta algo. Mira qué pasa. Y después haz un plan y analiza, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las acciones que asumes? Interactúas con otras personas mientras lo usas. ¿Cada cuánto? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las secuencias de tareas, de tiempos, equipos adicionales que utilizas, ocurrencias, eventos? Esto lo registramos, ya saben, Jamboard, ¿no? Hoy no. Esperen. Tengo que actualizar el link. Está acá. Dos. Observación de interfaces. Ajá. Aquí. De nuevo, representación gráfica, una infografía, un algo. Entonces,
Solo antes de continuar, vamos a ver como un par de ejemplos de maneras en las que se suelen registrar datos. Estas tal vez son como las más convencionales, ¿no? Una tabla de actividades en las que marcas a través del tiempo cada cuánto ocurrió un evento en particular. ¿Cuánto tiempo, claro, dura? ¿Qué hace la gente mientras se está calentando la comida? ¿Qué haces mientras? Nada, ahí viendo cómo da vueltas del plato. ¿Podría? No. ¿Qué haces, Darly? Alguna otra cosa que tenga que hacer, porque no es como que siempre solo esté haciendo una cosa, sino que, por ejemplo, dejo calentando y esto vengo y hago algo en el computador, o voy al baño, o lavo los platos, o... O podrías meter stories en el microondas. Mientras da vuelta el plato, te aparecen las stories de ahí de tus redes. O los ads, ¿no? Otro tipo de maneras de registrar son diagramas de flujo. Entonces, ¿qué es lo que se hace primero? ¿Qué pasa después? ¿En qué momento tomas decisiones? ¿Cómo se termina el proceso? Esta es otra manera mucho más interesante de representar. Es un proyecto que se llama Dear Data. Este es muy bacán. Denme un segundito, ¿ya? Entonces, Dear Data es un proyecto bien bacán. Sí, mejor no los explico yo y dejo que se los expliquen ellas. Esta es la presentación. Sí. I'm Georgia. I am Italian, but I live in New York. I'm Stephanie. I was born in Denver, Colorado, but I've lived in London for the past 13 years. We had only met each other in person twice when in September 2014 we decided to collaborate on a year-long project to get to know each other through our data. Dear Data was conceived as a new type of correspondence through creating and sending hand-drawn data postcards across the ocean to each other. We collected personal data around a shared topic in order to investigate and reveal aspects of ourselves and our days to share with the other person. By counting and reducing in a way to data even the most shameful personal revelations, they somehow felt not so shameful anymore. They are data. As we gathered our weekly data, the process was much more labor-intensive than just deriving standard metrics through using technological devices. The very first week of Dear Data, we chose a pretty cold and impersonal topic. How many times do we check the time in a week? We discovered something about the other person's days through the pretext of my data collection. Why was I checking the time? What was I doing? Was I bored? Was I hungry? Was I late? I finally realized during our week of gathering data on the urban wildlife we saw around us. Each week isn't a scientific, comprehensive survey of every single animal I passed by or every emotion I felt and so on, but a record of Georgia and I noticing and us marking our awareness. Some weeks we notice more and some weeks we notice less, and that's an indication of our personalities and our lives as well. Drawing with data, when the drawing is the final output, can be painful. It's laborious, demanding, it's frustrating. My week 24 is a perfect example. A week of doors, to give the other person the idea of the pace of our days through the internal and external environments we entered in. Often during the project, the act of counting became something that was emotionally charged. In week 29, Georgia and I ended up tracking moments when our partners inspired love
or inspired annoyance, this card became like a love letter to my husband. I like how instead of giving someone flowers, now you can give a data set. Once the visualization was complete each week, we would drop the postcard in our postbox and wait with our fingers crossed. We learn to pay attention, to live in the present much more, to be more aware of our surroundings and of our behaviors with new lenses. Finally, we both realized that data is the beginning of the story, not the end, and should be seen as a starting point for questioning and understanding the world around us, instead of seeing it as the definitive answer to all of our questions. Ahí la data. Uy, de ganas de hacer compartir. No puede ser eso. Esto. Es bellísimo, ¿no? Este proyecto. Chequearán. Tienen un libro bien bacán. Me encanta la semana de puertas. Entonces, igual ya les voy a... Ya vamos a conversar igual sobre una posibilidad de cambio de una de las tareas. La semana de puertas, ¿no? Es increíble. Que de nuevo, forma parte de esta lógica de las cosas que no prestamos atención usualmente, ¿no? Cuántas puertas cruzan a diario y qué forma tienen y a qué ambientes les comunican. Y si es que fuéramos a diseñar una puerta o el sistema interactivo para poder abrir una puerta, sería como información súper valiosa, ¿no? Entonces, a ver, esta es la tarea que estaba programada. Pero como conseguimos la visita al museo, yo estoy pensando como en la posibilidad, ya sé qué vamos a hacer. No vamos a dejar como las dos tareas y cada uno escoge qué quiere hacer. Porque no todos vamos, es verdad. Entonces, lo que íbamos a hacer inicialmente es trabajar con comunidades virtuales, ¿cierto? Comunidades virtuales, cultura chupística de comunidades virtuales, en orden alfabético, como por ejemplo las clases de Zoom. Ana Cristina. Me dijo a mí, profe. Sí. Cultura chupística de comunidades virtuales. ¿Qué doy ejemplo? Ajá. No sabrás jugar cultura chupística, mija. No. ¿Qué aprendiste en la universidad vos? A estudiar. No sé. Una comunidad Sí, virtual que ocupa un espacio, que comparte, una comunidad es como un grupo de personas que no comparten los sé. mismos tipos que tienen comunes, ¿no? Que comparten actividades, rasgos, elementos, espacios comunes. ¿Qué aplicaciones como Telegram? ¿Así? No una aplicación en sí, pero por ejemplo podría ser el grupo de la familia de Telegram o de WhatsApp. O las personas que se pasaron a Telegram porque piensan que es menos invasiva que YouTube, que WhatsApp, perdón. Darly. Dígame, profe. Yo tampoco aprendí eso en la universidad, solo estuve un semestre. ¿No aprendiste cultura chupística en la universidad? No, solo estuvimos, es que Solo a estudiar. no ha sido un semestre de gente normal. Solo a estudiar. Sí. Solo estuvimos. Ya. Y encima solo somos 3. Éramos 3, pues. Comunidad virtual. Comunidad virtual puede ser como amantes del K-pop.
Ajá, ¿en comunidades. dónde están los amantes del K-pop? Suelen tener páginas en Facebook. ¿Qué? Suelen tener páginas en Facebook. Ajá, un grupo o un fanpage, ¿no? O un subreddit. José. Reddit también. Una Sí, comunidad. las clases de Zoom son aparte de las citas virtuales. Son diferentes, claro, usan la misma plataforma, pero son diferentes. Entonces Tienen comportamientos distintos, ¿no? diría por borrachos y solteros de la puse buscando novias. Así le pusieron al grupo. Así. Buen Sí. nombre, buen nombre. Juan. ¿Y el Juan? Ahí está el Juan. Sí, Javo. Sí, sí que. De lo mismo, cultura chupística. Claro. Pucha, ni idea. Una comunidad virtual. ¿Podría ser Twitch? ¿Algún canal en específico? Claro, claro que sí. ¿Sigues alguno? No. No, pero puede ser, ¿cierto? Tienen No. como un tipo de podría ser cualquiera, ¿no? Podría ser cualquiera. Pato. Okay. Kevin. Patricio. Estaba pensando ahorita que como tal no pertenezco a ninguna. O bueno, ahorita que no recuerdo. ¿Tienes Behance? ¿Qué haces con tus ilustraciones? Tengo, sí. Ajá, perteneces a la pero comunidad. no he subido nada. No eres muy activo. No eres muy activo. ¿Dónde subes tus ilustraciones? Al Insta. A veces, pero aún me da pena subir las cosas que hago. Pero sigues algún hashtag, ¿no? Seguir un hashtag en Instagram es también, como de alguna manera, pertenecer a una comunidad. Podría ser algo de Instagram, tal vez. Si formas parte de un grupo en WhatsApp, como el grupo de taller de nuevos medios de sexto, ya formas parte de una comunidad virtual, ¿no? Que toma forma por ahora de al menos como 4 maneras distintas. Nosotros nos comunicamos principalmente por Zoom, pero también nos comunicamos por WhatsApp. En ocasiones vamos a tener sesiones presenciales y también nos comunicamos de una manera más indirecta a través del EVA, ¿no? Entonces somos una comunidad multiplataforma, si se dan cuenta. Stephanie, Carolina. Creo que ya tengo. Ya tienes, a ver, dime. Que estoy en un grupo de fotografía y modelos. Entonces, creo que eso me puede servir. Ajá, claro, obvio. Obvio. Chris. Ah, no, perdón, Caro. No sé, creo que no pertenezco a ninguna comunidad. ¿Cómo no? ¿Tienes grupo de WhatsApp de la familia? No, de mis amigos del colegio. De los amigos del cole, la clásica de los amigos del cole. Eso es pertenecer igual a una comunidad virtual, ¿no? Que puede ser híbrida también. Entonces, en una comunidad virtual también puede ser interesante observar, ¿cierto? Identificamos cosas como distintas. Probablemente nos interesa más entender el orden en el que se producen los diferentes eventos. En un grupo de WhatsApp, ¿cuál es la secuencia? ¿Qué es lo que pasa? Ayer de ley les bombardearon con mensajes en el grupo de la familia y a ver quién me desmiente de que no tomen agua
en Quito. Ah, probablemente el José y el Sergio. Sobre el derrame de diésel en la vía Papayacta y que no tomen agua de la llave. Confirmen. Yo me enteré después de ya haberme tomado toda una botella, así que no sé. Yo fui la señora del grupo porque yo envié. Tú fuiste la tía informada. Pero solo es para el sector del norte, profe. Solo es por el Y sector el del... valle. Ajá. Pero igual te llegó o no te llegó. No. No te llegó en grupo de WhatsApp. Ay, mira vos. Entonces, eso hay que entenderlo, ¿cierto? ¿Cuál fue el orden? ¿Cuál es el orden dentro de los sistemas de comunicación ahí? Hay como este primer mensaje que es un trigger y de repente, ¿qué pasa? ¿Todo el grupo salta a opinar o nadie dijo nada? ¿Mandan stickers de preocupación o responden con fotos de agradeciéndote, con fotos de Chayanne agradeciéndote? ¿De qué manera se dan las cosas? ¿Hay comunicación real llena de emojis? ¿Voice notes de por medio? ¿Cómo se termina esta comunicación? Entonces, esa es la estructura de los eventos. Después nos interesa mucho también observar dentro de los procesos virtuales cuál es la lógica de adyacencia, ¿cierto? Cómo se comunican los pares en comunicación verbal, comunicación no verbal, que en una comunicación presencial es súper importante, ¿no? Probablemente son cosas que se rompan un poco en los formatos virtuales, por ejemplo, de Zoom, o que se transformen más que romperse. Esto es súper fácil para mí, por ejemplo, entender cuando alguien va a hablar, porque se le se enciende como todo el marco de color verde, ¿cierto? A ver, alguien diga algo, para que todos nos demos cuenta. Verde. Gracias, Sergio. Entonces ahí hay una lógica de retroalimentación, ¿no? Que permite que entendamos quién habla y quién, por otro lado, va a permanecer callado por un momento. En la vida real, esto funciona de otra forma. Asentimos, ¿no es cierto? Hay un contacto visual y cuando alguien habla, tú mueves la cabeza así y te haces el que le escuchas, respondes, ¿no? Haces, ajá, Denme un segundito. Nos interesa entender la organización temporal, ¿cierto? Cada cuánto ocurren, cada cuánto pasan ese tipo de eventualidades, cada cuánto se comunica el grupo, cada cuánto lanzan streamings dentro del canal de Twitch, ¿no? O cada cuánto se reúne el grupo de borrachos. ¿Cómo era, José? Borrachos de la Puse. Borrachos de la Puse, en vez de parejas. Ajá. Ritmo y periodicidad, ¿cierto? Cuando se reúnen, ¿qué tan seguidas son las participaciones? Dentro de un espacio virtual, tridimensional, es como súper fácil también entender la lógica de la coorientación del cuerpo, ¿no? Pero en otros espacios, por ejemplo, Zoom, también podemos pensar en una coorientación. Pensemos en un momento, ojos de la pantalla todos, cómo están organizadas las diferentes pantallas dentro de su interfaz. ¿A quién ven primero? Al pato. Yo al pato.
Sergio. Darly. Darly. José. Darly. Caro. Darly. No te oí. Juan. A Darly también. Cris. Sergio. Sergio. Caro. ¿Quién aparece primero? Uy. Yo. A ti. ¿Y quién aparece último? A todos nos aparece último la Caro, porque fue la última en conectarse. ¿Cómo reorganizan los espacios? Es que tengo problemas con el Interpro. Tranqui, chola. Todo bien. Qué bajón. ¿Qué me aparece? Después, dime, Darlene. A mí me parece Pat que no tiene cámara, pero... Ajá. ¿Y cómo reorganizamos? ¿Cierto? Por ejemplo, cuando empiezo la presentación y se restringe la cantidad de personas que ven. ¿Cómo reorganizamos a quién ver y a quién no ver? Entonces, de eso también es coorientación, ¿no? Pensar como en estas interfaces bidimensionales, también a través de una lógica espacial. Y problemas y reparaciones, ¿cierto? ¿Qué tipo de problemas pueden ocurrir? ¿Cómo te bota el internet, ¿cierto? O problemas de comunicación de alguna manera. Si es que utilizamos de nuevo herramientas, artefactos o documentos adicionales. Hay un documento que, ajá, si quieren pueden leerlo, que detalla como muchísimo más, el documento de Henderson, cuáles son como la descripción de cada uno de estos elementos, que dentro de la etnografía, dentro de la etnografía hay una subcorriente que es la etnometodología, ¿no? Los diseñadores gráficos interactivos utilizamos mucho la etnometodología para entender los comportamientos como base de nuestro proceso de diseño. Entonces, ¿no es cierto? La tarea, una de las tareas, ajá, ahí otra vez, piensen que esta tarea que está acá, nos esta. Ustedes sí pueden ver el puntaje de cada una de las tareas, ¿no? Sí. Pueden hablar porque no los estoy viendo. Déjame ver si creo que... Esta tarea de interacción de comunidades digitales es una tarea de un punto, ¿no? O sea, son tareas chiquitas. Voy a utilizar, tal vez como... Voy a utilizar algún... Ustedes deberían ser capaces de verlas. De ver el puntaje. Pero es una tarea pequeña, ¿no es cierto? No necesitan como invertir demasiados recursos en esa. Lo que es importante es que o seleccionen una comunidad virtual y realicen este proceso de observación y de presentación de resultados. O por otro lado, que identifiquen una actividad vinculada al quehacer del museo y que realicen el registro el día de la visita. Seleccionen ustedes cuál es la que más les conviene, cuál es la que prefieren hacer y, esta la presentamos igual la próxima semana. ¿Preguntas? ¿Esa actividad era grupal o individual? Individual. Ok. Individual. Súper. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas?
Listo. Entonces, en el tiempo que nos queda pendiente, el trabajo colaborativo sobre interfaces. ¿Listo? Y nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Bien, queridos, queridas. Abrazos. Nos vemos. Nos vemos, Javo. Chao.